le invita a los ángeles a que pasen a su casa. Esa noche los persuade y llegan a su casa de Lot. Y en su casa de Lot, el pueblo, los hombres, dice, desde los jóvenes hasta los ancianos, comienzan a molestar la casa de Lot. Lot sale, tras sí cierra la puerta y comienza a tener un altercado con el pueblo. El pueblo les dice, versículo 5, ¿quién me lo lee? Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Sácalos, la palabra conocer es para abusar de ellos, ¿verdad? Abusar sexualmente de ellos. Porque ese era el pecado, era uno de los pecados de Sodoma. Versículo 7. ¿Me lo lees, Claudia, por favor? Y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. No hagáis tal maldad. ¿Cuál era la maldad? El abuso, ¿verdad? Entonces, él les hace una propuesta. Yo tengo 2 hijas vírgenes que no han conocido varón. Abusen de ellas, pero no de los varones. Entonces era algo muy fuerte. Entonces Lot sabía respetar a ellas, ¿verdad? Aquí vemos que está entregando a sus hijas. Ellos dicen, no, queremos conocer a los varones. Ese es el pecado de la maldad en su máxima expresión, ¿verdad? Cuando el hombre, los varones pierden toda la esencia y se van, dice la Escritura, que dejan el uso natural, ¿no? Y nos habló Juanita de todos los pecados. Uno de los pecados era la soberbia. La soberbia te hace pensar cosas que no debes de pensar. Acá. Entonces, los ángeles abren la puerta a uno de ellos y mete al otro. Y le dice que busque a quien... versículo 12, ¿quién me lo lee? Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Sácalo de este lugar. ¿Tienes algún familiar? ¿Tienes algún ser querido? ¿Qué te dice la Escritura? Sácalo de ese mundo. Sácalo. Entonces ellos van con él va con los yernos. Acuérdense que tenía 2 hijas. Y los invita, los persuade a salir con ellos. Ellos se burlan de él, ¿verdad? Pero antes de eso dice que el clamor... ¿quién me lee el 13, por favor? Amén. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Cuál es ese clamor, esa maldad que subió hasta el punto, o sea, hasta el enojo, la irritación del Señor? A veces decimos, ya, me calmaste, ¿cómo dice? Me llenaste el buche de piedritas. Llegaste hasta el colmo, ¿eh? Ya, hasta el punto. ¿Cuál es ese clamor, ese pecado? O esos pecados. Nos los describió Juanita: la soberbia, la maldad, los abusos sexuales, todos los problemas que hay actualmente, ¿no? Jehová va a destruir esta tierra. Se burlan de los yernos y entonces los ángeles toman de las manos a Lot y a su esposa y a sus 2 hijas y los sacan de esa ciudad. Versículo 17, ¿quién me lo lee? Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron:
escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa no sea que perezcas. Escapa por tu vida, esa es la palabra clave, ¿no? Escapa por tu vida. No mires atrás, ya no mires tu pasado. Escapa por tu vida. Escapa. Ya tienes otra vida adelante. No vuelva al pasado. ¿Recuerdan que Lot, cuando se separa de Abraham, ambicionó las mejores tierras? Se fue hacia lo mejor. ¿Y cómo sale en este momento? Sin nada. Todo lo perdió. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Escapa por tu vida a los montes. Enrique, ¿qué sucede con Lot después de que le dicen? Buenos días. Pues vamos a dar inicio a nuestro estudio. Antes vamos a hacer una oración como acostumbramos, dándole también los buenos días a quienes nos escuchan a través del internet. Y empezamos. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en casa de oración para poder analizar, reflexionar y llevar por obra tu palabra, Señor. Permítenos, Espíritu Santo, que tú te poses en este lugar, que tú seas quien nos hable, que nos llene de sabiduría, que esta palabra la llevemos por carne y por obra, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a dar lectura a los versículos, del 18 en adelante, para terminar en el versículo 38 y después hacemos una explicación general del tema. Empezaría con el versículo 18. Y Lot les dijo: no yo ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado a tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar del monte, porque ventura no se me pague en mal y muera. ¿Sigo? Sí, por favor. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá. La cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Así nos Y le toca. respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Desde los cielos, perdón. Le dijo: bien, aún en esto admito que tus ruegos para que no destruya la ciudad que has dicho, date prisa y pon de allí a salvo, porque no puedo hacer nada hasta que entres en ella. ¿Qué número iba? 26. A ella le toca el 26. 19. No, el 25. 25. Del capítulo 19. Bueno, yo leo el 25, tú lees. Sí. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores que aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás. Volviéndose para mirar atrás, la mujer de Lot quedó convertida en estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y aquí que fue la maldad de hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, al asolar las ciudades por donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar
y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre nosotros conforme a la costumbre de toda tierra. Ven y demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos a nuestro padre. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y hizo la mayor, durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre el dinero. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. ¿Cuál vamos? Y dio a luz la mayor, ese ya lo oímos, ¿verdad? Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy, y termino con el 38. Y la menor también dio a luz a un hijo y llamó de nombre Benamín, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio al estudio. Voy a leer la versión de Dios habla hoy, que es una versión más, una versión un poquito más clara con algunos términos, pero empezaré citando a la Biblia en Ezequiel 19:49, que dice: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ocasidad tuvieron en ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces, parte importante de lo que representaba Sodoma, y que no solamente eran las cuestiones de carácter sexual, como aquí hemos visto, sino también esa abundancia que tenían, esa soberbia y todas las acciones que tenían que eran abominación delante de Dios. Y es aquí en este marco donde inicia la huida por parte de Lot, y que fue llamado, que fue advertido por 2 ángeles que venían de estar con Abraham. Y vamos a dar inicio, desde el 16 me gustaría darle lectura, pero como Lot se tardaba, los ángeles lo tomaron de la mano. O sea, Lot seguía todavía queriéndose quedar en donde había hecho parte de su vida y donde había hecho parte de la fortuna que tenía. Y lo tomaron de la mano porque el Señor tuvo compasión de él, También tomaron a su esposa y a sus hijos y los sacaron delante de la ciudad para ponerlo a salvo. Cuando ya estaba fuera de la ciudad, uno de los ángeles dijo: corre, ponte a salvo, no mires hacia atrás ni te detengas para nada en el valle. Vete a las montañas si quieres salvar tu vida. Pero Lot, y aquí es donde inicia nuestro estudio, dijo: no, señores míos, por favor, ustedes me han hecho ya muchos favores y han sido muy buenos conmigo al salvarme la vida, pero yo no puedo ir a las montañas porque la destrucción me puede alcanzar en el camino y entonces moriré. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña a la que puedo ir. Dejarme ir allá, salvar mi vida, pues realmente es una ciudad muy, muy pequeña. Entonces uno de ellos le dijo: te he escuchado y voy a hacer lo que me has pedido. No voy a destruir la ciudad que me has hablado, pero anda, le insisten los ángeles, anda, vete allá una vez,
porque no puedo hacer nada mientras no llegues a ese lugar. Por eso aquella ciudad fue llamada Zoar, Zoar que quiere decir en palabra hebrea pequeño, ¿verdad? Ese pequeño lugar que inclusive lo estaba leyendo en algunos mapas, no aparece sino solamente en la explicación bíblica. Y bueno, al final ya daré un comentario porque también se hicieron algunos descubrimientos. Estuve viendo un documental en Discovery Channel acerca de Génesis y finalmente sí habla de la existencia de esta pequeña ciudad que no fue destruida por el fuego y que se llama Zoar. Pues bien, ¿qué podemos pensar hasta este momento? Las destrucciones que ha tenido Dios y los juicios que ha mandado sobre la tierra han empezado, primero con Noé vinieron con la destrucción a través del agua, ¿verdad? Y ahora estamos viendo una destrucción a través del fuego, que ese es un juicio que también envía Dios cuando está ya harto de los pecados que el hombre ha cometido. Nosotros también podemos analizar y pensar en este momento, como decía hace un rato el pastor, y desde ayer he venido reflexionando, ¿serán los mismos tiempos que estamos viviendo el día de hoy como sociedad? Y creo que con todo lo que he visto y todo lo que han narrado, pues en esta época en la historia le llamaron la época, los historiadores, la época de hierro, ¿no? Porque ya se empezaron a congregar los ciudadanos y de ser nómadas pasaron a las ciudades y empezaron a forjar sus instrumentos, por eso le llaman la edad de hierro o la etapa de hierro del hombre. Entonces los primeros nómadas se fueron llegando como lodo a las ciudades, empezaron a establecerse ahí y es ahí a través de las ciudades donde empieza a existir el desorden. Las ciudades existían como ciudades-estado, cada una tenía su propia forma de gobierno y su nominación. Entonces podemos observar que esa similitud, que esa repetición histórica que se ha venido dando por parte del hombre, Dios la ha venido juzgando. ¿Estaremos en los tiempos postreros? Es cuando más se acerca la venida de Dios, ¿no? Porque vemos innumerables problemas, no solamente de problemas sexuales, sino también de problemas de soberbia y de muchas situaciones de carácter que para nosotros o para nuestra generación hoy nos asustan, ¿verdad? La propia desintegración de la familia y muchos problemas más. Entonces, estamos en una similitud en este momento en la narrativa que nos da Génesis en este capítulo 19. Y continuamos. El Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, las destruyó junto con todos los que vivían en ella y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Y aquí nos hace una referencia, una cita bíblica en Génesis 19:24 y nos vamos a Deuteronomio 23 que dice: azufre y sal, abrasada toda la tierra, no será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Y ahí mismo en Deuteronomio 24, más aún, todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová en la tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? También nos vamos a la referencia que cita la Biblia en Salmo 11:6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de cáliz de ellos. Y aquí nos podemos dar cuenta que con todo eso Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Estuvo preguntando inclusive si había algunos justos, y Abraham le estuvo pidiendo por esta propia tierra, y también nos pasa aquí, ¿no? La misericordia de Dios es nos está probando en cada momento a cada uno de nosotros, y es misericordioso, es lento para la ira, ¿verdad? Que cita la Biblia, y eso hace que pues tengamos que ir nosotros a la reflexión
para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que volteemos a nuestra vida y para que nosotros podamos irla poniendo en orden conforme a la voluntad de Dios y no desatar esta ira tan fuerte que tuvo Dios, ¿no? Continuamos en el versículo 26. Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, ¿sí me quedé ahí? No, ¿verdad? Sí, es el número 26. Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró hacia atrás. Ahí mismo quedó convertida en una estatua de sal. Ahí mismo quedó convertida en una estatua de sal. Imagínense, ¿qué representa el que nosotros miremos hacia atrás? ¿De dónde estaba sacando Dios a Lot y a su familia? La estaba sacando del pecado, de la maldad. Entonces, ¿qué nos imaginamos cuando ellos salen huyendo, corriendo? Y la única condición que les piden es que no voltearan, ¿verdad? Que siguieran su camino. Y ella voltea hacia atrás. Es también un símil cuando nosotros tratamos de voltear o tratamos de voltear a una porción de la vida que tuvimos anteriormente, ¿no? ¿Nos podemos convertir en estatuas de sal? Sí. ¿Por qué? Sí, y creo que lo más importante, y lo veía en varias citas y en varios análisis que estaba viendo, es que nosotros como cristianos tenemos que seguir una vida como la de Abraham, ¿no? Una vida espiritual. Nuestra vida se tiene que acercar más a lo espiritual. Lot fue buscando desde un principio una vida no espiritual, sino una vida más material. Y nosotros cuando nos detenemos, cuando Dios nos saca, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos saca del pecado de donde estábamos, nos bautizamos, nos convertimos y tenemos que ir por la senda que Dios nos está diciendo. Pero en ocasiones, si somos humanos, si hablo en lo personal, también volteamos hacia atrás. Y no podemos convivir con Lot y con Abraham, ¿verdad? No podemos ser espirituales y totalmente materiales como la versión que aquí nos enseña la Biblia. Nosotros tenemos que evitar seguir mirando atrás, sí recordar de dónde nos sacó Dios, pero sí no extrañar, no añorar esa porción de la parte de nuestras vidas de donde nos sacó Dios. Entonces esa situación es importante que la recordemos hoy en día para que no volteemos hacia atrás, para que tengamos hacia adelante nuestra mirada, como decía Pablo, ¿no? Ir directos hacia el blanco perfecto, ¿no? A llegar a la estatura del varón perfecto. Bien, continuamos. En el 27, al día siguiente por la mañana, Abraham fue al lugar donde había estado hablando con Dios. ¿Dónde había estado hablando con Dios Abraham? Recordemos, es en el capítulo 18, si no mal recuerdo, en el versículo 1, que se encontraba en su tienda. ¿En dónde? ¿Recordarán ustedes? En Manre, en el Encinal, ¿verdad? Ahí es donde se le aparece por primera vez los ángeles y el ángel de Jehová. Y dice el capítulo siguiente, el versículo siguiente, el 28, miró hacia Sodoma y Gomorra y por todo el valle, y vio que toda la región subía humo como si fuera un horno. Así fue como Dios destruyó las ciudades del valle donde Lot vivía, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot del lugar de la destrucción. Dios tenía un pacto con Abraham, ¿verdad? Había hecho su pacto. Sabía que Lot, ¿qué relación tenía con Abraham? Era su sobrino, ¿verdad? Aunque Dios siempre en todo momento, ¿qué estuvo haciendo? Buscando su descendencia. Y tenía que hacerla a través de Abraham, ¿verdad? Buscó su descendencia. Y bueno, también se acordó de Lot, que dice la propia Biblia, aquí lo veremos, que Lot era un hombre misericordioso. Era un hombre misericordioso. O sea, se fue también a donde existían las cosas materiales y para su beneficio, pero también era un hombre misericordioso, ¿verdad? Ya vamos a ver aquí. Tenemos algunas citas. Por ejemplo, donde dice, en 2 de Pedro 2, nos dice,
Segunda de Pedro 2:8, porque el justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y en el 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Y mayormente aquellos, este es el versículo 10 del mismo capítulo, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia, desperdician al señorío, ataviados y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Pues nosotros no queremos ser de esos, ¿verdad? Nosotros queremos ser de los justos, de los que tiene misericordia nuestro Señor Jesucristo. Continuando con el siguiente versículo, aquí vemos un subtema que dice los orígenes de los moabitas y de los amonitas. Después Lot tuvo miedo de quedarse en el lugar pequeño llamado Zoar y fue con sus 2 hijas a la región montañosa, donde los 3 se quedaron a vivir en una cueva. Un día la hija mayor dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no hay en toda esta región ningún hombre que se case con nosotros, tal como se acostumbraba y como se sigue acostumbrando, ¿verdad? Así que vamos a emborracharlo y acostarnos con él para tener hijos suyos, para tener descendencia. Aquí la Biblia solamente está haciendo mención del hecho, ¿verdad? No está juzgando el incesto. Y vamos aquí a una referencia. Todo Levítico en la Biblia, desde el Levítico 18:1, habla del incesto. Y habla que es una abominación y es un pecado delante de Dios. Y podemos citar algunos, por ejemplo, Levítico 18:6, ningún varón se llegase a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, dice Jehová. Y también en Levítico 20:11, cualquiera que yaciere en la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos de sangre sobre todos ellos, ¿verdad? Entonces, aquí solamente, y eso es lo interesante que vamos a ver en este capítulo, el origen del incesto, ¿a dónde nos lleva en este capítulo? A la creación de 2 pueblos importantes en la historia, Lo vamos a ver más adelante. Solamente lo cita, no lo juzga la Biblia, lo consigna en Levíticos, y en esta ocasión lo está citando porque será el origen de 2 pueblos. Continuamos en el 33. Esa misma noche le dieron vino a su padre, y la mayor se acostó con él para su padre, pero su padre no se dio cuenta cuando ella se acostó, ni cuando ella se levantó. Al día siguiente la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con nuestro padre, así que esta noche también lo emborrachemos para que se acueste con él, así las 2 tendremos hijos suyos. Esa noche volvieron a darle vino a su padre, y la menor se acostó con Lot. Tampoco se dio cuenta cuando ella se acostó y cuando ella se levantó. Así, las hijas de Lot quedaron embarazadas por parte de su padre. ¿Qué podemos pensar en esta narrativa? Cuando lo estaba leyendo sin entrar en contexto, pues puede generar asombro. Puede generar entre las personas, oye, ¿cómo es posible que Dios permita que pasen esas abominaciones? Pero todo tiene un plan perfecto. Y me pongo a pensar, ¿por qué permite Dios que pase esto? ¿Por qué permite? Salva a Lot. Y dicen, no vas a ser destruido. Tú eres un hombre justo, te salvamos con toda tu familia. Ya lo salvó. Se van a una ciudad pequeña porque le dice, ve a las montañas. Y dice, no quiero ir allá, denme una oportunidad de irme a Zoar, que es un lugar pequeño, ahí me voy a salvar. Se sintió inseguro y se fue a la cueva.
Y ahí en la cueva va con sus hijas y permite que pase un incesto. Hasta aquí nos suena medio raro, ¿verdad? O sea, si no vamos viendo todo el contexto. Cómo Dios tiene sus tiempos perfectos y Dios no se equivoca, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. La mayor tuvo un hijo que llamó Moab, que fue el padre actual ¿de quién? De los moabitas, ¿verdad? Y también la menor tuvo un hijo que le llamó Benjamín, que fue padre de los actuales amonitas. Ahí está el meollo del asunto, el origen de dos pueblos. ¿Por qué lo vemos así? Los moabitas fueron emparentados con Israel, con los israelitas, ¿verdad? Y lo podemos ver en Deuteronomio 2:9, cuando dice: y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. O sea, hay una protección por parte de Dios para esos pueblos. Y también en el versículo 38, que aquí vimos que dio origen a otro hijo que fue Benjamín, padre de los amonitas. Lo vemos también en Deuteronomio 2:19, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré, posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot lo ha hecho por heredad. Ambos pueblos vivieron a las orillas del río Jordán. Eran solamente divididos por la orilla del río. ¿A qué dio origen los amonitas? Los moabitas, perdón. Recordemos la historia. Estos pueblos, por naturaleza, fueron enemigos de Israel. Ese fue el principio. Y también comenta en un estudio bíblico que veía que la maldición de Dios que tenía sobre estas tierras, sobre estos dos pueblos, por haber sido producto del incesto, era que tuvieran un pleito con los israelitas, con el pueblo de Israel permanente. Había muchas coincidencias. Por ejemplo, los moabitas empataban con los israelitas porque también ellos tenían ellos se circuncidaban. Ellos también practicaban la circuncisión, por ejemplo. ¿Y qué relación hay? Que Ruth es moabita, ¿verdad? ¿Y Ruth con quién se casa? Con Boaz, ¿sí? Ruth significa amistad y Boaz voluntad, fuerza. ¿Y quién es Ruth? Que eso es lo importante aquí de la historia, ¿verdad? Sí, es la abuela del rey David, ¿no? Más bien es la bisabuela del rey David. Y hay una historia muy bonita que pues, la veremos más adelante, que es toda la genealogía. Pero aquí lo importante es que a partir de aquí se genera la genealogía ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, imagínense ya en el contexto general, ¿cómo es posible que este pueblo, cómo es posible que pudiéramos pensar, Lot es salvado por Dios, tiene misericordia de él y no es muerto, lo saca, lo lleva, lo pone en un lugar seguro, él escoge el lugar de dónde ir? A ver, yo me quedo aquí, se va a las montañas. Dicen, oye, ¿cómo lo emborrachan y no se da cuenta? Tiene 2 hijos. Y uno de esos hijos viene la descendencia de Jesucristo, de esos pueblos, ¿verdad? Por otro lado, los amonitas también son pueblos de donde descienden los árabes. Estos pueblos también fueron enemigos permanentes del pueblo de Israel. Inclusive no se le permite atacar al pueblo de Israel, si no mal recuerdo, a David, ¿verdad?
no permiten que sea atacado. Es protegido siempre ese pueblo por parte de Dios, aunque vienen producto del incesto, ¿no? Eso es lo más interesante de esta predicación, porque yo me preguntaba al inicio, y bueno, ¿por qué protegió tanto Dios a estos pueblos? ¿Por qué, si eran enemigos de Israel, por qué los protege? Bueno, porque ahí se estaba creando la simiente para nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde inicia. Entonces, creo que ese es lo más importante del análisis de esta parte del capítulo 19. Pero hay algo más interesante. Estuve viendo en Discovery Channel, y eso se los sugiero lo vean, es la historia de Sodoma y Gomorra. Y ahí comprueban científicamente la existencia de estas poblaciones, pero además comprueban que Zoar también existió, y comprueban que existe una capilla adelante de Zoar que tiene al fondo del altar una cueva, que es donde se supone que estuvo Lot, y hay un escrito donde lo encuentran. Pero aparte también lo relacionan la destrucción de Sodoma y Gomorra con la llegada de un meteorito que atraviesa la tierra, un meteorito de dimensiones aproximadas de 1,5 kilómetros, imagínense todo lo que representaba a la velocidad de la luz. Y está comprobado porque en ese tiempo hubo un documento en una arcilla que fue dibujado por los astrónomos que existían en ese tiempo, y de forma detallada. Existen programas que hoy pueden determinar la fecha exacta del movimiento a través de los años y la posición en que se encontraban los planetas. Y entonces hacen el estudio y hablan de que ese meteorito, curiosamente pensaban que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y no fue así, no llegó ahí. Ese meteorito atraviesa y llega a los Alpes, pero a los Alpes austriacos. Entonces la dimensión es como si hubieran existido n número de bombas atómicas como las conocemos hoy. Imagínense la dimensión de un meteorito de 1,5 kilómetros, atravesando y surcando el espacio a una velocidad a la velocidad de la luz, que casi son 1,000 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ese radio que deja y esas estelas que van brincando, que atraviesan el Mediterráneo y llegan a caer hasta la parte del Mar Muerto, donde se encuentran las estatuas de sal. Y es ahí donde está cerca Sodoma y Gomorra. Y entonces existe la comprobación científica de que hubo la destrucción de estas ciudades. Y al final me llama la atención el documental porque dice, existen pruebas auténticas que pueden comprobar de forma científica la existencia de hechos de la Biblia. Eso es algo interesante. Pero Sodoma y Gomorra, ¿qué de nosotros los creyentes lo más importante? La situación de fe, que creemos en que eso existió y eso pasó. Entonces me llama la atención que el documental está fundado, está motivado, existe la destrucción, y los propios científicos dicen, bueno, sí podemos comprobar, porque aparte, y ya no se las espoleo más, o como dicen, ya se las estoy contando, hay una parte en donde los científicos empiezan a analizar los hielos, los glaciales de diferentes lugares. Y desde el Tíbet y Suiza y los demás coinciden en algo, que hubo un cambio climático importante hacia el año 3000 antes de Cristo, cuando esto se supone que está transitando, ¿verdad? Esta historia está transitando. Y ese cambio climático, hubo lugares que eran grandes extensiones productivas que se convirtieron en desiertos, y como en el Perú, que grandes extensiones de vida importante en las montañas fue destruida y fueron congeladas. Entonces esto generó un importante cambio climático en el mundo, pero por preguntarnos, ¿y por qué por fe?
¿por qué solamente destruyeron estas ciudades importantes, verdad? Porque ahí estuvo el poder y la mano de Dios. Gloria a Dios, ¿no? Entonces podemos entender y empatar que la ciencia ha descubierto que gran parte en este capítulo de lo que estudiamos del día de hoy existió. Incluso hay una capilla que se llama de San Lot. O sea, fue venerado en un momento el propio Lot, y existió la cueva, existieron las ciudades. Habla de Sodoma y dice, es curioso que en esa ciudad de Sodoma, se encontraron alrededor de 20,000 tumbas. O sea, 20,000 tumbas que fueron encontradas en ese tipo de ciudades. Entonces habla de que hubo una gran mortandad, inclusive encuentran cuerpos que como si estuvieran calcinados, que fueron muertos por fuego. Entonces eso es interesantísimo, se las recomiendo, lo pueden encontrar en YouTube. Le ponen ahí Sodoma y Gomorra, Discovery Channel en español, y dura 40 y tantos minutos. Es muy importante. Entonces le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos permitió hoy entender de dónde viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo más interesante. Le damos un aplauso a nuestro Señor. Complicado este asunto, ¿no? Bueno, comentarios. ¿Cuál fue el problema de Sodoma y Gomorra? Ya lo vimos, la soberbia, todo lo demás. Dios no encuentra 10 justos, ¿verdad? No los encontró. Por eso nada más se salvan ¿cuántos? 4. Lot, su esposa y sus 2 hijas. Hasta ahí nomás. ¿Por qué se convierte la mujer en estatua de sal? ¿Por qué? Porque, oye, si está viendo los ángeles que estaban al lado de él, que era la presencia de Dios, lo está tomando de la mano, ¿por qué se convierte en sal? Primeramente, ¿por qué voltea y por qué la sal? Pues por curiosa, por increíble. ¿Qué era la sal? ¿Qué representaba la sal en esa región? Había minas había petróleo, en la zona de petróleo, ¿verdad? Había minas de sal en el Mediterráneo. La sal era un gran negocio, porque todo se conservaba con sal, ¿recuerdan? Era como los refrigeradores de ahora. Todo era sal. Entonces eran minas de mucho dinero. La gente que se dedicaba a la sal era de mucho dinero. Y otro negocio eran las minas de azufre, ¿verdad? Entonces, ella va de la mano de los ángeles. Dios no le dice que se convertirían en estatuas de sal, ¿o sí? No, simplemente le dijo no volteen. ¿Por qué no los convirtió en una piedra? Porque hubiera quedado para la eternidad. Aquí vemos a los frailes, ¿no? Dice, esos son los frailes que se convirtieron en piedra. Es un dicho. Pero ¿por qué en sal? ¿Por qué tenía que ser la sal? ¿Qué tenía en la mente ella? ¿Qué había tenido en la mente Lot cuando decidió irse a las mejores tierras? La economía. ¿Qué traía en la mente ella? La sal, la economía. ¿Qué es lo que estaba dejando? ¿Qué es lo que en un momento determinado decía? No, mis posesiones, ¿verdad? Mis riquezas. Y entonces sus mismas riquezas la convierten en eso, en basura, ¿verdad? En su corazón, su mente estaba en sus posesiones. Acuérdense que Lot era rico, muy rico. Entonces ella deseó las posesiones. Por eso voltea. Porque
las hijas no voltean? ¿Por qué Lot no voltea? Porque ella sí anhelaba eso, ¿verdad? Bueno, hay estudios, hay personas que dicen que su mente se había convertido un poco en la promiscuidad. Pero no, aquí está representando Dios la sal, que era la economía. Era lo que le interesaba. Lo mismo que le interesó a Lot, ¿verdad? Cuando decidió irse a ese lugar. 2. ¿Qué sucede con Lot? Le pide misericordia que les permita vivir en esa ciudad. Sí. ¿La ciudad de qué es, Enrique? Suar. Pequeña, ¿va? ¿Qué le dice? Permíteme, si he hallado gracia a tus ojos y he hallado misericordia. Y los ángeles, ¿qué le dicen? Sí has hallado gracia, sí has hallado misericordia. Vete a la ciudad pequeña. ¿Esa era la orden? No. Bueno, pero la misericordia se lo permitió, ¿o no? La orden era ir a otro lugar. Pero era otro lugar, pero dice, ve a quiero ir a esta ciudad. Y la misericordia de Dios le dice, sí, ve. ¿Qué hace Lot? ¿Se fue a dónde? No, a Zoar no se fue. Sí, estuvo ahí. Bueno, al principio, pero ¿se fue a dónde? ¿Por qué huyó a las cuevas? Tenía miedo. ¿De qué? De que se quemara. Pues ya lo había salvado. Y la orden ya estaba dada. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué qué pasó en la mente de Lot? Para escapar. Sí. No, porque ya estaba Lot ahí. Pero si no estuviera Lot, Sí, pero Lot ya estaba ahí. O sea, ya el ángel le había dicho, ve ahí. Está bien, ve ahí. Pero sí dice que tuvo miedo de quedarse en Zoar. ¿Pero por qué tuvo miedo? Porque no había cumplido del todo la indicación, era que fuera a las montañas. No, pero ya le había dado Dios chance, ¿no? Ya le habían concedido. A lo mejor por tentación de voltear atrás. Haz de cuenta que te vas al otro lado, ya te dan tu pasaporte, pasas y dices, no, mejor me regreso y me voy por el desierto.